Era agosto de 1967. Los Beatles estaban en la cima del mundo. Habían revolucionado la música con Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, un disco que parecía haber cambiado las reglas para siempre. En medio de ese éxito, parecía que nada podía detenerlos. Pero una llamada telefónica lo cambió todo. Brian Epstein, el hombre que había creído en ellos cuando nadie más lo hizo, estaba muerto. Para el público, Brian era el quinto Beatle. El manager elegante que los vistió de traje, que los presentó como un fenómeno mundial y que supo negociar cada contrato que los llevaría de los clubes de Liverpool a conquistar Estados Unidos. Pero para Paul, era algo mucho más profundo. Brian era un mentor, un hermano mayor y, sobre todo, la figura de autoridad que mantenía unidos a 4 jóvenes rebeldes que no siempre sabían hacia dónde ir. Cuando se conoció la noticia, las reacciones fueron distintas. John quedó paralizado, incapaz de procesar la pérdida. George buscó refugio en la espiritualidad, intentando comprenderla como parte del destino. Ringo intentaba mantener la calma, como si al mostrarse fuerte pudiera sostener al resto. Pero Paul fue el que más lo sufrió en silencio. Ese día se cuenta que no quiso hablar con nadie. Se encerró en su casa y lloró como pocas veces lo había hecho en su vida. Porque no solo había perdido a Brian, había perdido la red de seguridad que lo protegía. El hombre que absorbía las presiones, las dudas y las peleas. Desde ese momento, él entendió que el peso de mantener a los Beatles unidos caía sobre sus hombros. Lo curioso es que la tristeza de Paul nunca fue pública. En las entrevistas, era él quien sonreía, el que decía que todo estaba bien, el que buscaba transmitir seguridad. Pero en privado, estaba destrozado. Décadas después, confesó que lo que sintió aquel día fue un miedo enorme. Miedo de que la banda se desmoronara. Miedo de que todo lo que habían construido desapareciera sin Brian. Esa angustia, de alguna forma, se transformó en música. Paul empezó a escribir desde un lugar más íntimo, buscando consuelo. En canciones como Let It Be, donde imagina a su madre trayéndole palabras de esperanza, se escucha esa necesidad de guía, ese vacío que comenzó la tarde en que Brian murió. Y aunque Let It Be llegaría años después, el germen estaba allí. En el duelo silencioso de un joven que sentía que debía cargar con el destino de los Beatles. La muerte de Epstein fue el inicio de un lento derrumbe. Sin él, las discusiones sobre dinero, sobre liderazgo y sobre el rumbo artístico se hicieron cada vez más intensas. Y aunque todavía crearían obras maestras, el vacío que dejó Brian jamás volvió a llenarse. Esa noche Paul lloró. No solo por la pérdida de un amigo, sino porque en el fondo supo que nada volvería a ser igual. El hombre que los había llevado al mundo ya no estaba. Y a partir de ahí, los Beatles empezaron a caminar solos. Aunque ese camino, tarde o temprano, los llevaría a separarse.